Listo. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Me perdonan el orden de cómo presentarme, pero estamos en esta fase de por qué no se escuchan a los economistas. Bueno, mis queridos amigos invisibles de Economía y Punto, estamos ahorita en análisis y recomendaciones. El economista, y voy a repetir esto para poder desarrollar lo que quiero, a donde queremos llegar. El economista es el estudioso de la economía en su conjunto, cuyo objetivo es interpretar la sociedad y el comportamiento económico de sus agentes, identificando métodos y teorías explicativas a través de la investigación y el análisis científico. Aunque muy pequeño todo lo que está diciendo, este concepto abarca toda la contribución y la preparación que debemos de tener los economistas. El economista no es el típico profesional que, y me perdonan lo de típico, que el hecho de que la economía se ha ido transformando desde su inicio como ciencia en la teoría del conocimiento, esa misma dinámica implica que los economistas cada vez más tengan que estar mejor preparados. En este sentido, para poder hacer recomendaciones hay que tener data. Para poder hacer recomendaciones tenemos que crear modelos. ¿Por qué? Por la cantidad de individuos, de agentes económicos que entran entre el proceso del análisis de investigación. Y sabemos quiénes son los agentes económicos que entran en esta dinámica, en esta matriz de intercambio constante. Primero los individuos, porque son los que consumen, ¿no? Los individuos que van a satisfacer sus necesidades. Entre los individuos se forman familias. El hecho de que se formen familias es el comportamiento de determinados grupos y ahí es donde se ve el marketplace, digamos, el sitio del mercado que están yendo esa familia. E indudablemente, el modo de producción capitalista, las empresas son fundamentales. Y ojo, no solamente en el modo de producción capitalista, en las economías centralmente planificadas, la formación de empresas que han, bueno, el grado de que el capitalismo ha ido entrando paulatinamente en las economías centralmente planificadas. Y para ello, el caso de China. China, por ejemplo, cuando usted va a formar una empresa, el Estado se reserva lo que llaman la acción dorada, que es el derecho al veto, pero está dentro de un proceso de participación mixta entre las empresas privadas y las empresas estatales. El otro elemento importante en los agentes económicos son las instituciones, porque ese problema que existía del laissez-faire ya no existe. No podemos ser laissez-ferianos. Entonces, las instituciones, ¿no? Esas instituciones que van a regular el proceso, ¿mediante qué? Mediante la aplicación de la macroeconomía, por ejemplo. El caso de qué institución está llamada a hacer, digamos, el control monetario de un país en una economía doméstica y su influencia en las economías globalizadas, los bancos centrales, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Los grupos sociales, ahí está el elemento político jugando un papel fundamental. El partido político es un grupo social que dependiendo de su penetración en la sociedad, ¿no? Va a utilizar sus componentes políticos para lograr satisfacer necesidades de una forma u otra. E indudablemente, cuando hablamos de la administración pública,
ahí vemos el comportamiento que está teniendo de una forma u otra, ¿no? Esta administración pública y cómo está llevando los efectos de intervención del Estado. Así es. Así, de Yo manera creo tal de que... que no, nos podemos dar el lujo de presentar un ejemplo, amigo Enrique. ¿Qué le parece? Ah, no, claro, mira, yo diría que uno de los grandes ejemplos de todo este proceso dinámico es China. China es una economía centralmente planificada. Y la disyuntiva que tiene China es cómo China ha llegado al ser y está ahí Bueno, pero llegando al ser. vamos a dedicarle una serie de videos a China, chicos. Vamos a dedicarle una serie Sí, de videos a sí, China. sí, Muy sí, buena es tu intervención. sí, Déjame sí. un poquito hablar de este Ok, ejemplo que dale, hemos pues. construido, porque justamente este ejemplo lo hemos construido para dar a entender en qué momento se escucha y en qué momento se deja de escuchar a los economistas. Planteemos una situación en un país donde muy a la moda, por decirlo de alguna manera, hay una posibilidad de sustituir trabajadores por todo lo que es inteligencia artificial, robótica, llámenlo como lo quieran llamar. Y por otro lado, ¿verdad? O sea, como contraposición, pudiera darse el aumento del comercio con países que producen a bajísimos costos. Y ahí está, bueno, de repente el caso China y ese lo vamos a tratar aparte. Lo que queremos aquí es dar a entender que dada esta situación, es una situación de Estado, por supuesto, porque esto no es una situación de una empresa privada en particular. Esto es una situación que ocurre dentro de lo que es el concepto macroeconómico, aunque por supuesto tiene que ver todo lo que es la microeconomía, porque luego cada uno pues a lo mejor llega y dentro de sus conceptos de poder importar, se le ocurre, bueno, que lo que no se construye, lo que no se fabrica en el país, bueno, traerlo de afuera, máxime cuando de repente es a bajísimos costos. Pero démosle entonces la correcta explicación de lo que debería ser que ante esa situación llaman a los economistas, el Estado, el gobierno, todo el aparataje que de alguna forma tiene que resolver esa disyuntiva que se está planteando en donde va a haber empresas que van a tener que votar a sus trabajadores, la misma administración pública probablemente, si quiere entonces introducir todo lo que es inteligencia artificial y robótica, y te llaman a ti, Enrique. ¿Ah? Tú harías lo que está escrito allí, le dirías algo parecido a lo que está escrito allí. Dime tú. No, bueno, mira, yo tengo un criterio un poco más amplio de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Primero, el hecho de que se tomen decisiones a nivel por ejemplo, de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Y todos los elementos robóticos, eso no genera valor agregado. Puede que te afecte una vez el costo, pero valor agregado no te va a dar. Lo que te va a decir es disminuir los costos. No sabemos, ¿no? Porque el hecho de que tú apliques inteligencia artificial y apliques inteligencia robótica, estás desplazando mano de obra. Al desplazar mano de obra, estás sacando del consumo a quienes, a lo que en un momento determinado te pueden generar más beneficios o menos beneficios. Te estás quitando mercado al tú estar. Entonces, siempre que va, cuando hay problemas de orden social, ahí entra la economía a funcionar y a recomendar. Eso tiene un límite. Si usted va a robotizar su empresa, puede que tenga costos mucho menores, pero estás desplazando una mano de obra que no va a ir al consumo. Entonces, a nivel del gasto social, a nivel macroeconómico, vas a tener que aumentar los costos digamos, el famoso manejo del gasto corriente, ¿no? Aumentar los beneficios sociales a nivel del Estado. ¿Para qué? Para que la gente vaya al consumo. Entonces viene un balance que hay que buscar. Por eso siempre la economía lo que va a buscar es cómo balancearse. No mucho de uno y poco del otro, ni mucho del otro y poco del uno.
el objetivo de la economía es buscar balancear los recursos. Y la economía artificial y la economía es un recurso. Y tiene que verse como una formación del recurso y cómo ese recurso va a participar como agente económico, viéndolo como un agente económico creado por alguien. Ahí vemos como el caso de Twitter, que es interesantísimo. Un multimillonario decidió comprar Twitter y quiso aplicarle sus conocimientos monopólicos, que lo hace con Tesla, ¿no? Se lo quiso aplicar a Twitter. ¿Y qué le pasó? Que tuvo que buscar un especialista que manejara el negocio. O sea, el hecho de tener tanto dinero no significa que eres dueño de la verdad. Y ahí es donde la economía es rica. Y ahí hay un gran aporte. Porque si tú vas a reemplazar mano de obra por elementos robóticos o todo el mundo le está en este momento, oye, pensando en la inteligencia artificial, eso le va a pegar en el bolsillo al inversionista. Es un factor más de la producción que hay que enseñarlo como un factor de la producción y qué consecuencias te va a traer en los espacios de los mercados. Claro. Y yo digo por eso lo que estábamos planteando allí como recomendación. Si eso es parte de la política de Estado, indudablemente que hay que actuar rápidamente en la formación, ¿verdad? De ver cómo reconvertir a estos trabajadores para que entonces ahí se va a generar, como tú decías, bueno, esa apertura, bueno, si van a entrar máquinas, si va a entrar toda una tecnología, ¿quién va a atender esa tecnología? Tienes que tener entonces una movilidad de esos trabajadores que quieran, por supuesto, formarse, que deseen de alguna manera superarse dentro de todo lo que viene siendo este avance tan avasallador de la tecnología. Y entonces de esa forma, pues bueno, le consiguen nuevos espacios a los trabajadores. Más no entonces botar a la gente a la calle justamente por no tener una política económica acorde a lo que va a ocurrir. Eso es lo que, Bueno, ahí digamos, tenemos un ejemplo en Costa Rica. Costa Rica tuvo que hacer un cambio total y radical en función de lo que estaba ocurriendo con su economía, que el grueso, digamos, de la población empleadora que podía ser empleada estaba en la área de no especialización y tuvieron que meterse a especializarse porque uno de los grandes productores de los chips de Intel es Costa Rica. Entonces cambió radicalmente su fuerza de trabajo a gente especialista en, como es el caso de Intel, ¿no? Y lo estamos viviendo en Microsoft, lo que está haciendo Microsoft, ¿no? Pero fíjense de qué empresa estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Intel y estamos hablando de Microsoft. Microsoft así acaba de es, sacar su Microsoft Bing, ¿no? En forma de su inteligencia artificial como un buscador más que está peleando con Google. así Y es. si nos metemos, ¿y qué está ocurriendo con la India? La India ha pasado a ser el país de mayor cantidad de población en el mundo. ¿Y eso qué significa? ¿A quién le está latiendo en la cueva? A la China. Así es. Bueno, mira, Qué interesante. con un ejemplo a lo mejor muy coloquial, alguien alguna vez decía que si te caen es limones o si te llegan es limones, pues prepárate una buena limonada, échale azuquita y dele para adelante y no se convierta en Así es. ácido puro. Así La es. otra parte de la disyuntiva, que era lo que precisamente se estaba, digamos, asomando en contraposición, que de repente, pues bueno, nada, el comercio internacional por el lado de importaciones y por el lado de que haya bajísimos costos que puedan estarse de alguna forma planteando en los mercados, pues entonces eso haría prácticamente cerrar empresas, lo mismo que tú decías antes, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? Bueno, la que está allí, que
es la que podríamos compartir. No sé si tú quieres agregarle algo más a lo que está allí planteado en la lámina. No, sí, mira, es que pareciera que lo que tenemos en la lámina es algo que es estático y no es así. Lo que estamos diciendo es que esto es eminentemente dinámico. Por eso decía en el video anterior que podemos tener una economía a las 6 de la tarde, ¿no? Y cambian los valores a la medianoche y el día siguiente tenemos otra economía distinta. Y eso es lo que nos está dando a nosotros la misma dinámica. O sea, no se puede pensar jamás que en la respuesta de política económica tengamos que ser eminentemente estáticos. No, todo lo Ya ni contrario. siquiera el corto plazo es No, suficiente. no, porque es la inmediatez. Exacto. Y hoy en día con la cantidad de desarrollos que existen de estar conectado a cualquier hora, ¿no? Y que tú tienes información global en cualquier momento, es la misma informática la que te ha brindado los elementos necesarios para tú estar informado. Pero esa información es para tomar decisiones. Así es. Porque tener Así es. información sin tomar decisiones, ¿no? Bueno, y tampoco puedes tomar decisiones inmediatas porque ahí es donde entra la economía. Ok, tomaste una decisión inmediata. Tienes que volver a consultar a donde tomaste la decisión para ver qué efecto fue el que produjo a nivel social. Claro, claro. Porque vas a vivir en la sociedad, sea una sociedad centralmente planificada o no sea una sociedad centralmente planificada, sino que Así sea es. una sociedad que entra dentro de el manejo de los mercados, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que hemos compartido suficientemente todo lo que de una u otra manera nosotros pensamos en relación a lo que debe ser un economista en estos días, un economista completamente asociado a todo lo que tiene que ver con esta situación de alto dinamismo y diríamos hasta cierto punto que el sedentarismo que quedó en jubilación total y que quien no se Así ponga es, los así es, patines, pues entonces quedará así es, así desplazado. es, Bueno, así muy bien, es. yo creo que esta serie la podemos dejar hasta aquí, salvo que quienes quieran hacer comentarios nos indiquen alguna otra idea de cómo compartir, pero del resto, Economía y Punto seguirá con ustedes en la próxima oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Éxito.